Nos encontramos con el jefe del Servicio de Pediatría del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, del Hospital Río Carrión, con Jesús María Andrés, porque nos va a contar, nos va a desgranar un estudio que ha elaborado junto con otros investigadores sobre el descenso de la natalidad. Un estudio del que vamos a hablar con este profesional del Hospital Río Carrión de Palencia, que les presento en este momento. ¿Qué tal, Jesús María? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por su presencia aquí. Un estudio que decíamos pone de manifiesto ese descenso brutal, ¿no? Y permítanme la palabra, de la natalidad desde los años 1941 aproximadamente hasta 2010, ¿no? En primer lugar, nos gustaría preguntarle de dónde parte esta necesidad de investigar acerca de esta evolución sobre la natalidad en España, también en Castilla y León y Palencia. El grupo de investigación en el cual yo colaboro, trabajamos sobre los ritmos biológicos en la especie humana. Bien, para un pediatra parece claro que tener que hablar de la natalidad es uno de sus aspectos, puesto que nosotros nos dedicamos al estudio de la pediatría. Entonces, nuestro interés fundamentalmente consistía en ver qué ha pasado en la tendencia en los últimos 60 años. Y entonces, fruto de todo esto, fue la realización de un trabajo que publicamos en la revista Anales de Pediatría este año y del cual pues, algunos medios de comunicación se han venido a hacer eco de los resultados de este estudio. Bien, pues vamos a hablar del resultado de esos estudios, ¿no? Al ver las gráficas detectamos inmediatamente que existen unos picos que diferencian, ¿no? El proceso de natalidad en 1940-2010, ¿no? No sé si nos puede ir desgranando un poco cómo ha ido evolucionando. Sí, desde el punto de vista demográfico, los países han sufrido una evolución muy llamativa, hablo en el mundo occidental. En nuestro caso, en España hemos podido asistir sobre cifras de natalidad que todo el mundo recuerda, en la época en la cual había esos premios de natalidad, con familias muy numerosas que posteriormente, a lo largo de la evolución de estos años, se ha ido modificando. Factores diversos son los que han actuado sobre él, en el sentido de que en estos momentos ahora habitualmente las familias pues tienen uno o dos hijos, frente a lo que existía hace años. Bien, todo esto ha producido un cambio en el escenario de unas tasas de natalidad muy elevadas que existían entonces, unidas también a altas tasas de mortalidad, para encontrarnos en el lugar donde nos encontramos ahora, con tasas de natalidad que pasaron de esa época del 23 por 1000 a tasas del 7 por 1000, como podemos tener ahora en nuestro entorno. Entonces, estas tasas de natalidad, que inicialmente parecían vinculadas a cambios también de nivel de vida, a la crisis del petróleo de los años 70 y a otra serie de factores, se ha visto que ha llegado al lugar donde nos encontramos y no parece que volvamos a tener de forma cercana, ¿verdad?, tasas como las que había en esos tiempos. En el estudio también podemos detectar que hay como unas fluctuaciones, como 5 fases, ¿no? 5, no sé cómo decirlo, inflexiones en las que se nota más ese descenso, esa caída de la natalidad. Bueno, sí, este tipo de estudios, que son análisis de regresión, con estos métodos lo que se intenta evaluar son las tendencias en la serie de temporal. Esas tendencias presentan unos puntos de cambio o de ruptura que en nuestro caso se han comprobado 5 pendientes distintas, pero dan una imagen que luego ustedes probablemente mostrarán, en la cual se ve como prácticamente desde esos años 40 en el entorno nacional, sobre todo también en nuestra comunidad de Castilla y León, que es una comunidad demográficamente más pobre, cómo se ha ido descendiendo en una imagen prácticamente de pendiente, de caída progresiva, hasta su estancamiento pues hacia los años finales de los 90, donde ya parece que habíamos llegado al valor más bajo. Si hacemos una comparativa de los datos a nivel nacional y de Castilla y León, ¿es muy similar, digamos, ese descenso o es más acusado en nuestra comunidad? A ver, la gráfica general nacional es muy parecida a la nuestra de Castilla y León y de Palencia. Quizás nosotros tengamos algo más acentuado en el contexto nacional. Hay comunidades ganadoras de población, que son aquellas
que se han hecho con la mano de obra fundamentalmente en zonas de mayor industria o zonas costeras desde el punto de vista de turismo y demás, que tienen tasas de natalidad distintas al patrón general que nosotros tenemos. Pero nosotros en general no nos diferenciamos especialmente mucho de la media nacional a lo largo de este tiempo. Yo sé que ustedes han hecho un estudio científico basado meramente en datos, ¿no? Pero me imagino que esto da lugar, ¿no?, a interpretaciones, no sé si denominarlas sociales, pero coincidiendo con cada una de estas épocas en las que se produce ese descenso mayoritario de la natalidad, ¿a qué lo podrían atribuir o a qué se podría atribuir este descenso? Bien, claro, lógicamente nosotros hacemos algún tipo de interpretación, que este tipo de interpretación puede ser matizada por personas dedicadas en el mundo de la demografía, por los políticos y por todas aquellas personas que puedan tener que ver con la programación o planificación. Algunos aspectos pudieran estar claramente ligados a, como decíamos, grandes caídas, la crisis del petróleo y demás. La cuestión es que la suma de cualquiera de los factores que hablábamos, la incorporación de la mujer al mundo laboral en estos últimos años más importante en España, puede y tiene que ver sin duda con este fenómeno. Pero saber en qué grado aporta cada una de esas variables es difícil de decir con certeza, y entraríamos también dentro del terreno de la especulación, ¿no? Probablemente sean muchos los matices que intervienen, pero con seguridad no podríamos decir en cada uno de los periodos esto se debe necesariamente y seguro a cada uno de estos factores que habíamos estado comentando. Entonces, lo que sí que parece indiscutible es que ha habido cambios desde el punto de vista de crisis y problemas, luego ha habido mejorías, y en la época de bonanza y de mejorías no ha revertido esa tendencia que tenemos. Es decir, que lo que comentábamos antes, que se ha anclado ya aparentemente en nuestro modelo tasas de nacimientos del 7 o del 8 por mil o del 9 por mil, esas es muy difícil que volvamos otra vez a tasas como tuvimos del 23 por mil. Por tanto, digamos que la conclusión podría ser que de ahora en adelante, ¿no?, de cara al futuro, los nacimientos se han estancado. Bueno, es que estas cifras quizás sean las que nosotros, en mundo occidental me refiero, sean las que al final a lo mejor debemos tener, no lo sé. ¿Usted se presenta o ve un escenario en el cual volvamos a tener familias numerosas de 5, 6, 7, 8 hijos? No lo parece a fecha de hoy, ¿de acuerdo? No digo que no haya casos que todos conocemos, pero como promedios es poco probable conocer ese escenario. Pero claro, no somos adivinos. Entiendo que ahora mismo la mayoría o muchas de las familias con 2 o 3 hijos no creo que ahora vayan a multiplicar, como digo, por 2 o por 3 esos valores, ¿no? Jesús María, no sé si el estudio contempla en algún momento alguna comparativa de los nacimientos de España en relación a otros países europeos. Con esta exhaustividad en los datos no los tenemos. Nosotros sabemos las cifras actuales y comparados con otros entornos europeos que no estamos muy distantes en general, ¿de acuerdo? Pero la gente quiere saber, bueno, los cambios puntuales de migración. El hecho de que, por ejemplo, la migración que hemos tenido de países de América Latina o de África y de tal, ¿tiene impacto? Bueno, pues tiene impacto sin duda. Pero cuando tiene uno una visión de 70 años, como es en el caso, no miramos tanto el día a día de si ahora hay un problema y se han vuelto o no inmigrantes a su domicilio, sino la visión, como digo, global y general, por descontado que todo esto tiene influencia. Pero la exhaustividad de los datos que nosotros hemos medido ahora mismo para España no lo hemos hecho para otros países. Jesús María, no sé si le voy a poner en un aprieto, no quisiera, pero quizá no sea tan científica la pregunta que le voy a hacer, pero ¿qué tipo de consecuencia puede tener este estancamiento en la natalidad? Claro, este tipo de estudios, si para algo tienen importancia, probablemente sea para la planificación, sin duda. Quiero decir, si nosotros conocemos los nacimientos que tenemos ahora, preveemos
en base a los datos que nosotros también calculamos sobre mortalidades infantiles y a otras edades, podemos saber qué fuerza tenemos de población para dentro de 15, 20, 30, 50 años. Entonces, ahora cada vez que estamos discutiendo sobre si el sistema de pensiones es sostenible, qué es lo que va a ocurrir, esto da pie a que cuando queramos planificar a largo plazo, que es la mejor planificación, ¿verdad?, pues sabemos con qué herramientas tenemos y si podemos esto modificarlo, ¿no? Jesús María, han detectado, han comprobado ese descenso de la natalidad desde los años 40 hasta el año 2010, pero también han detectado que ha descendido la natalidad, pero también la mortalidad infantil, que eso es muy importante, ¿no? Bien, sí. Yo creo que esto es un éxito colectivo, como lo son todo este tipo de historias, de situaciones. Las tasas de mortalidades infantiles en nuestro entorno, que son homologables perfectamente a cualquier país europeo, son tasas de mortalidades ya difícilmente descendibles, tasas en torno al 3 por 1000. Esto es fruto, sin duda, de las mejoras en avances científicos, pero también de las mejoras sociales, de los cuidados de los embarazos, de los cuidados en general desde el punto de vista social para todo, disminución de las enfermedades, las pautas de planificación en vacunas y demás. Entonces, ese éxito que tenemos, bueno, esperemos que eso sí que no se modifique, ¿no? Las tasas que tenemos ahora son las mejores que ha tenido en la historia de la humanidad y en nuestro país pues también, claro. Pues nos despedimos de usted pues con esa conclusión, ¿no?, que es alentadora, al fin y al cabo. Menos nacimientos, pero también menos muertes, ¿no? Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Yo no sé si están inmersos en algún otro estudio o tienen en mente algún otro nuevo trabajo de este tipo. Bueno, nosotros, como digo, trabajamos sobre los ritmos biológicos en la especie humana y estamos trabajando en varios tipos de estudios sobre cardiopatía isquémica, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, estudios sobre trastorno por déficit de atención e hiperactividad, estudios sobre población anciana y, como en este caso, sobre los niños también. Pues enhorabuena por su trabajo y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.